El mundo se encuentra en una encrucijada económica que afecta tanto a los países centrales como a los denominados países emergentes. Algunos están hablando de soluciones puramente económicas. Otros están señalando que la solución está en la aplicación de directrices políticas. Lo que está claro es que el problema va a llevar un tiempo largo para que se logre otra vez la estabilidad. El año 2011 nos encuentra con un panorama mundial muy difícil, un mundo castigado por una grave crisis económica que golpea a los países más poderosos del planeta y por lo tanto, aunque nuestros gobernantes quieran disminuir los efectos sobre Argentina, algunas cuestiones alarmantes comienzan a vislumbrarse, mientras que siguen en pie medidas económicas y políticas que hasta el momento funcionan bien. Argentina es uno de los países más grandes del mundo en extensión territorial. Se ubica en el 8º lugar detrás de Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Australia y la India. Además, es uno de los menos poblados con relación a su tamaño, ya que representa el 0,6% de la población total del planeta. Por la ubicación austral de nuestro país, en el pasado se veía a la Argentina como un país lejano, y muchas veces por este motivo quedaba aislado. En el siglo XIX y principios del siglo XX sufrimos las consecuencias de cierto aislamiento porque los centros económicos más importantes estaban en el hemisferio norte y la tecnología en transporte y telecomunicaciones no estaba al alcance de la mayoría como hoy en día, o simplemente dichos avances todavía no existían. Lo cierto es que hoy, gracias a la tecnología y los nuevos medios de comunicación, la distancia o el aislamiento quedaron en el pasado y la suerte de nuestro país ya no depende de su ubicación geográfica, sino de las políticas que llevan a cabo nuestros gobernantes. Económicamente el país está sólido como nunca lo estuvo, es decir, en lo macro, en lo grande, tiene el país no solo reservas y dinero, si bien eso puede discutirse, pero tiene como nunca lo tuvo y además tiene posibilidades de seguir vendiendo a un precio mucho más alto del que históricamente ha vendido. Con lo cual, desde ese lado estamos bien. El problema es lo interno, es la distribución de ese dinero, que es la puja que ahora vemos en tiempo de elección. Lo que ocurre cuando se comienza a discutir qué hacer con la plata que ingresa al país. La crisis internacional, que proyecta un panorama desalentador con menos crecimiento y problemas para la mayoría de los países europeos y Estados Unidos, encuentra a la Argentina en una posición considerablemente buena con respecto a la economía. Yo creo que la Argentina se posiciona entre los países con mayor crecimiento del mundo, con una combinación que es también al mismo tiempo que eso sucede, tener la mayor inflación del mundo, o estar entre las 3 economías con más inflación del mundo, un cóctel que evidentemente era explosivo hasta hace un tiempo y que es casi un fenómeno único. Crecer a alta tasa con alta tasa de inflación prácticamente es reescribir el manual de economía. Y eso es lo que no encuentra demasiada explicación. Están los que dicen que hay que planchar la inflación. Simultáneamente a eso, en el gobierno dicen eso implica bajar las tasas de crecimiento. Alguna biblioteca desde la vereda enfrente dice no necesariamente. Lo que está claro es que la inflación en ningún caso es buena, que el costo en dólares para las empresas es muy alto y torna cada vez menos competitivo a muchos sectores de la economía argentina que están sufriendo el impacto de la crisis más por esa vía que por otra. Y habrá que ver cuál es el desenvolvimiento, digamos, de la economía de cara al futuro. Hace algunos meses que Argentina viene registrando un crecimiento económico importante, si se lo compara con otros países en vías de desarrollo. El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró días atrás que el crecimiento continuará y que el Producto Bruto Interno aumentará entre un 8,9% y un 9,5% gracias al consumo privado y a la expansión de las exportaciones a Brasil y China. La crisis mundial va a afectar a la Argentina, lo que pasa es que nos va a afectar mucho menos de lo que algunos creen. ¿Por qué nos va a afectar? Es muy sencillo. La Argentina y todos los países de América Latina crecen mucho porque China y ahora India está consumiendo mucho.
¿Por qué China y la India consumen mucho? Porque le venden mucho a Estados Unidos y a Europa. Si Estados Unidos y Europa consumen menos, le van a comprar menos a los chinos. Si los chinos tienen menos dinero, nos van a comprar menos a nosotros. Igualmente va a ser menos de lo que se piensa con una crisis terminal como fue la del 2001. Hay que ver cómo lo manejamos. El año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a China con el objetivo de negociar el levantamiento a las barreras sobre el aceite de soja y además ofreció la compra de equipamiento ferroviario por 13 millones de dólares. China y Argentina son países que enfrentan situaciones diferentes, ya que en 2010 Argentina se ubicaba en el puesto 44 en exportaciones y 26 en importaciones del gigante asiático, mientras que para Argentina, China es el segundo socio comercial, luego de Brasil. En lo que va del año 2011, las relaciones comerciales con China han mejorado considerablemente y desde el gobierno de Hu Jintao anunciaron que China ayudará a limpiar el riachuelo, construirá una nueva línea de subterráneos y aumentará su presencia en el sistema financiero local, pero la compra de materias primas argentinas seguirá siendo la prioridad del gobierno y los empresarios chinos. China incorpora al mercado de las calorías por año, en términos de alimentación, 40 millones de habitantes que consumen proteínas, que no tenían proteínas el año pasado suficientes. Y eso implica comprar a alguien que produce. Mientras aumentan los volúmenes de producción en el plano doméstico, todavía sigue siendo mucho la brecha, o muy grande la brecha entre el consumo creciente con esa oferta que va expandiéndose puertas adentro en China. Entonces la mayoría lo compra. Como lo compra, a uno de los países que le compra es justamente la Argentina. De allí la mayor relación, más fluida de Argentina hacia China que de China hacia la Argentina. En materias primas, la soja sigue siendo la protagonista de los intercambios comerciales de Argentina y China, pero a punto de cumplir 40 años de relaciones bilaterales, el gobierno chino quiere comprar maíz y trigo a la Argentina y seguir profundizando la cooperación con su cuarto socio en América, después de Brasil, Chile y México. Pero mientras la economía crece, los niveles de inflación en Argentina siguen siendo motivos de enfrentamientos entre el gobierno nacional y los políticos de la oposición, quienes critican los procedimientos del INDEC y sus datos oficiales. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación argentina es mayor a la que publica mensualmente el INDEC. Además, proyecta para el año 2012 una inflación de más del 12%. Las consultoras privadas publican datos sumamente diferentes a los que aporta el gobierno. Y esto sigue siendo un punto débil porque aunque la economía crezca, las subas en los salarios no contrarrestan el golpe de la inflación en los bolsillos argentinos. La canasta básica para 4 personas, calculada por diferentes consultoras privadas, como X, es de 1.800 pesos y para el INDEC sigue siendo de 790 pesos por mes, menos de la mitad. Y el INDEC no tiene credibilidad, lamentablemente, para un instituto con tantos profesionales y demás, ha perdido credibilidad. Incluso hasta las cosas que puede llegar a estar haciendo bien no terminan siendo creíbles. Ese es un gran problema político que de alguna manera el gobierno y el Estado, no solo el gobierno, sino que el Estado a futuro deberá reconciliar con la sociedad y también con aquellos que controlan o tienen vínculos con la economía del país. Pero sí o sí hay que restablecer, porque si no, todo dato es posible. Si hoy yo te digo que 2 más 2 es 4, puede ser 6, puede ser 8, o finalmente los 4 que realmente son como resultado no los creemos porque no tenemos credibilidad en quien lo dice. Teniendo en cuenta estos resultados, para las consultoras privadas hay en Argentina 8 millones de pobres, de los cuales 2 millones son indigentes porque su nivel de ingresos mensuales no les garantiza el acceso a la comida de la canasta básica y según los datos del INDEC, los pobres rondarían los 3 millones de personas y los indigentes serían 960.000 argentinos. El problema es que hay un consumo presente sin una perspectiva de consumo futuro, y eso en algún momento hay que cambiarlo, digamos. Las sociedades tienden a ahorrar, Argentina está ahorrando poco, los estados tienden a acumular en épocas de vacas gordas.